Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Como les había prometido, vamos a hacer un corto video para explicar algunas cosas de la alternancia número 2 y ver algunos temas nuevos que le van a servir para la alternancia número 3 y repaso. Bueno, si vamos a las consignas de la alternancia número 2, la 1, en un corte transversal del grano de trigo, ¿cuál es la fracción que representa la mayor parte y cuál es su uso principal? Ustedes lo tenían que hacer con esta página, ¿sí? Y con esta, ¿sí? Bien, acá vemos que la mayor proporción en el grano de trigo es el endosperma, que es donde se obtiene la harina o almidón, ¿sí? Bueno, esa era la respuesta y el uso principal es la obtención de harinas o almidones. La número 2, ¿qué diferencia hay entre harina 3,0 y 4,0? La respuesta es que a medida que la harina tiene más cantidad de ceros, es más refinada, es decir, tiene más proporción y pureza de lo que se sacó del endosperma, ¿sí? Por eso es más blanca la harina 4,0 que la 3,0. A su vez, la harina 4,0 tiene menos contenido de gluten que la 3,0. Es decir, la harina 3,0 es no tan refinada como la 4,0 y tiene más proporción de gluten. El gluten es lo que le da la extensibilidad a la masa, la fuerza que permite que se eleve esa masa y se mantenga estable para hacer todo lo que sean panificados. En cambio, la 4,0 tiene gluten también, pero un poquito menos, es decir, es más apta para hacer galletitas, tortas y cualquier cosa que no necesite elevarse tanto como el pan, ¿no? ¿Sí? La 3,0 es más apta para hacer pan. Bien, la pregunta número 3, realizar la consigna de la página número 3, que era esto. Ahí en general la han hecho bien. Solamente quería aclarar en la pregunta número 5, averigua cómo se llama el fruto de los cereales y qué características tiene. Bueno, el fruto de los cereales se llama cariopse, ¿sí? Que, bueno, es como está acá, ¿no es cierto? En esta imagen, ¿sí? Se llama cariopse. El cariopse tiene la característica que el fruto está adherido a la semilla, ¿sí? Es como una sola cosa, que no ocurre en la mayoría de las otras especies o familias botánicas. Por ejemplo, en las leguminosas, que el fruto es la legumbre, ¿sí? Todos los que tengan vainas, chauchas, como por ejemplo la soja, el fruto no está adherido a la semilla. Es decir, vos de una chaucha de soja o de una vaina de soja podés separar la vaina de la semilla. En el caso de los cereales, el cariopse, en el cariopse, digamos, el fruto está adherido a la semilla y no pueden separarse. Son una sola cosa. Eso era lo que tenían que contestar. Bien, después, ¿con qué parte del grano se elabora la harina integral? La harina integral se elabora, en ocasiones se usa el grano entero, es decir, se usa el salvado, el endosperma y solamente se extrae el germen. Y en algunas harinas se separa parte del salvado, digamos, de toda la cáscara del fruto del cereal, y va también siempre va parte de endosperma porque, o sea, de almidón o de harina, porque es fundamental para que la masa se eleve. Si no hay harina, la masa queda chata como una galletita seca, digamos. Pero en definitiva es con el grano entero o parte de ese grano entero, es decir, siempre tiene salvado. Bien. La 6, ¿cómo está compuesto el suelo? ¿Qué hace que un suelo sea más fértil que otro? En general la contestaron bastante bien. El suelo está compuesto por 3 fracciones. Esto también lo han visto en otras materias, o lo van a ver. Una fracción mineral, una fracción de espacio vacío, que es ocupada por aire y agua, y una fracción orgánica, ¿sí? De materia orgánica. Los porcentajes son variables, depende del tipo de suelo, el uso, pero en general la fracción mineral representa el 50%, la materia orgánica anda entre el 3 y 5%, en esta zona alrededor del 13 es lo más común, 2 y pico, 3, 4%, y el resto es espacio vacío, poros, que esos poros son llenados con aire y con agua, ¿sí? Es fundamental para la respiración y el abastecimiento de la absorción de agua por parte de las plantas. Después, dentro de la parte orgánica está la materia orgánica propiamente dicha, que es la que está ya humificada, el humus, digamos, y todo lo que sea la vida que tenga ese suelo, microbios,
bacterias, lombrices, o sea, insectos y microorganismos, ¿verdad? Y también raíces, que es parte de los vegetales que ahí viven. Bien, eso es cómo está compuesto el suelo. ¿Qué hace que un suelo sea más fértil que otro? Bueno, la proporción de los elementos que mencioné anteriormente, el contenido de nutrientes, la densidad que tenga ese suelo, la fertilidad química y la fertilidad física. Y después depende del tipo de cultivo que uno quiere implantar ahí, ¿sí? Hay cultivos que son exigentes en suelos de pH ácido, otros de pH tirando a neutro o ligeramente alcalino, bien. Pero en definitiva son esas cuestiones: la dotación de minerales, la estructura, que es la parte física del suelo, y la proporción de los elementos que componen el suelo es lo que hace que sea más o menos fértil. Bien, la número 7, ¿cuáles son las funciones del suelo en relación a los cultivos? El suelo tiene, esto lo hicieron bastante bien, o sea, es decir, bien en general. El suelo tiene la capacidad de soporte, digamos, de anclaje de las raíces de las plantas, tiene la capacidad de brindar nutrientes que las plantas necesitan, agua y aire, ¿sí? Fundamentalmente es eso. Hay muchas cosas más, pero en resumen es eso. ¿Qué diferencia hay entre textura y estructura del suelo? Bueno, la textura es la proporción de el tamaño de los minerales que están en el suelo, ¿sí? O sea, la textura es una clasificación granulométrica, ¿sí? Les voy a mostrar del apunte. Esto que está acá es un triángulo textural, ¿sí? Ustedes van a ver que dice, bueno, arcilloso, arcilloso limoso, limoso, arenoso, ¿sí? Esa separación entre estos tres nombres no es una separación porque tengan distintos minerales, sino una separación granulométrica, que lo pueden ver aquí también, ¿sí? Acá va desde lo más grueso hacia lo más fino, ¿sí? Grava, gruesa, grava, arena gruesa, arena media, arena fina, arena media y fina, limo y arcilla. Va desde gránulos de minerales de mayor tamaño hasta de menor tamaño, ¿sí? Bien, y esta es la clasificación para ver qué tipo de suelo es. Pero esto no lo vamos a ver más tanto porque lo van a ver en otra materia. Y después, según la textura del suelo, hay distintas características, ¿sí? que ese suelo tiene. Por ejemplo, en los retención de nutrientes, infiltración, retención de agua, labrabilidad, que es la capacidad de laboreo del suelo, aireación, según el tipo de suelo, o sea, según el tamaño de las partículas del suelo, le va a conferir distintas características, ¿sí? Eso después lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Bien, y la estructura del suelo es cómo están ordenados, el ordenamiento espacial o físico de las partículas de suelo, ¿sí? Por ejemplo, hay distintos tipos de estructura. Un suelo que está compactado va a tener una estructura más en bloques, más que es difícil para que las raíces puedan penetrar ese suelo, y un suelo que es más fértil, menos compactado, menos labrado, ¿sí? Por ejemplo, un suelo que ustedes pueden encontrar abajo de un alambrado o un potrero de muchos años, un suelo que tiene una estructura más granular, que ustedes, por ejemplo, si van a clavar una pala en un suelo que está bien estructurado, como les mencionaba, de un potrero de muchos años, que no esté, por supuesto, sobrepisoteado por los animales, o un suelo abajo de un alambrado, ustedes van a clavar una pala y si la humedad es adecuada, ustedes la van a poder clavar con facilidad. En cambio, un suelo compactado, como puede ser un suelo de mucho tránsito, de un camino, o de que hayan pasado maquinaria agrícolas en tiempo de cosecha y demás, y el suelo estaba húmedo, ese suelo va a estar, van a clavar una pala y no lo van a poder clavar con facilidad. Y más aún si el suelo está seco, ¿no es cierto? Bueno, eso es la estructura, ¿sí? Cuando se habla de estructura es el acomodamiento espacial de las partículas de suelo.
Bien, ahora yendo a un tema nuevo, primero le quería mostrar las distintas estructuras reproductivas, ¿sí? Muchos lo conocen, pero por ejemplo, ¿ven? Acá tenemos una espiga de trigo y al lado tenemos una de cebada, ¿sí? Si uno lo ve de lejos, la verdad que parecen lo mismo, pero ven que la cebada tiene granos, dos líneas de granos bien hacia un lado y hacia otro. En cambio el trigo tiene granos en todo el perímetro de la espiga, ¿sí? Bien, esto es una inflorescencia o infrutescencia de sorgo granífero, ¿sí? Acá tenemos dos cereales de invierno, un cereal de verano y acá tenemos otro cereal de verano que es el maíz, ¿sí? La planta de sorgo y maíz tienen una similitud, además que se siembran en fechas parecidas, o sea, son los dos cereales de verano. La planta también tiene un aspecto parecido, no así la infrutescencia, ¿sí? Acá está cada una de las semillas de sorgo. Y esta otra es una infrutescencia de avena, ¿sí? Avena es otro cereal de invierno. Bien, si vamos a las semillas, esta es la semilla o los granos de cebada, es decir, tienen cobertura, además de las partes del grano tienen una cobertura, y esta es una de trigo, ¿sí? Que se llaman granos desnudos, porque no tiene cobertura como este, ¿sí? La avena es parecido a la cebada, también tiene cobertura, ¿sí? Bien, después le quería hacer un pequeño resumen que tengo acá en este afiche, ¿sí? Que ya lo estuvimos viendo. Cereales de invierno, bueno, trigo, cebada, centeno, avena. Cereales de verano, maíz, sorgo, arroz. El arroz no hay en esta zona, ¿sí? Está más a la zona de Entre Ríos, de Corrientes, pero lo mencionamos por su importancia a nivel mundial. Todos pertenecen a la familia Gramíneas, ¿sí? Si no pertenece a la familia Gramínea, no es un cereal. Algunos contestaron, por ejemplo, que dentro de los cereales estaba la soja o el girasol. Eso está muy mal, ¿sí? Porque no pertenecen a la familia Gramíneas. Sí o sí tiene que pertenecer a esta familia, si no, no son cereales. Bien, calendario de siembra y de cosecha de los principales cereales en nuestra zona. Siempre recuerden, en nuestra zona. Los cereales de invierno, trigo, cebada, centeno, por ejemplo, también avena, ¿sí? Para grano, uso para grano, porque pueden haber otros usos de los cereales, se siembran entre mediados de mayo y mediados de julio, ¿sí? Ahora en esta época se está sembrando trigo, por ejemplo, o cebada, o centeno, los que siembran. Pero los cereales principales de nuestra zona son el trigo y en segundo lugar la cebada, bastante por debajo. Y después avena y centeno, muy por debajo, tienen otro uso que generalmente como cultivos de cobertura o de servicio, ¿sí? Es decir, que no tienen una finalidad de cosecha, sino de mejorar las condiciones del sistema productivo o como forraje, ¿sí? También se pueden usar como forraje, sobre todo la avena, ¿sí? Bien, entonces se siembra en esta época, mediados de mayo hacia fines de julio, y estos cereales se cosechan en fines de noviembre, mediados a fines de noviembre, durante todo diciembre, y puede extenderse a principios de enero, ¿sí? Del mismo año, ¿sí? Yo lo hice separado para que no quede todo junto, pero es del mismo año, es decir, sembrás en junio de un año y cosechás en noviembre, diciembre de ese mismo año, vendría a ser acá, ¿sí? Bien, después, el maíz, hay dos fechas de siembra, si se trata de maíz temprano o de maíz tardío, ¿sí? El maíz temprano, maíz convencional, se siembra entre mediados de septiembre y todo el mes de octubre, y el maíz tardío en lo general se siembra en el mes de diciembre, ¿sí? Fines de noviembre y durante todo diciembre. El maíz temprano tradicional es el maíz que toda la vida se llama así, convencional, porque es el clásico maíz que se siembra a fecha temprana. Y el maíz tardío, o también algunos le llaman de segunda, pero no es lo mismo, ¿sí? Maíz de segunda es sembrado sobre otro cultivo que estaba anterior, que puede ser un cereal de invierno o otro cereal, o otro grano, por ejemplo, arveja, ¿no? Y el maíz tardío es un maíz que se siembra en el mismo lote que iba a ir a un maíz temprano, por ejemplo, pero se siembra en una fecha más tardía. Eso, ¿por qué se decide sembrar maíz tardío o maíz temprano? Bueno, va básicamente en función de que el maíz tardío
es más estable en su producción porque con el maíz tardío se busca captar las lluvias de febrero, ¿sí? O sea, las mejores condiciones de precipitaciones, de lluvias que generalmente se recomponen en febrero. El maíz temprano tiene la limitante a veces que en un año un diciembre, un enero muy seco, puede deprimirse mucho la producción, ¿sí? Entonces, por eso se empezó a usar el maíz tardío y hoy en día a nivel país el 50% del maíz que se siembra es tardío, ¿sí? Bien. Después tiene otras limitantes el maíz tardío, que es por ejemplo que demora mucho secarse en planta y se termina cosechando, como lo pusimos acá, en junio, julio, agosto del otro año, ¿sí? O sea, su ciclo productivo supera los 6 meses. Bien, y la cosecha de maíz temprano, entonces, va a ser en marzo, abril del otro año, ¿sí? Se siembra en un año, ¿sí? Y se cosecha en el otro, ¿sí? Se siembra en septiembre, octubre de un año y se cosecha en marzo, abril del otro año. El maíz tardío se siembra en diciembre de un año y se cosecha en junio, julio, agosto del otro año, ¿sí? O sea, el ciclo es más largo. Bien, habría muchas más cosas para decir de esto, pero esto es como resumen de lo que se hace en nuestra zona. Bien, si vamos con haciendo un foco en el trigo se lo puede clasificar en cultivares de ciclo corto, intermedio y largo. Esto es por la duración del periodo entre siembra y cosecha, ¿sí? Los trigos de ciclo corto tienen un periodo entre la siembra y la cosecha más corta que uno largo, ¿sí? Por ejemplo, si vamos acá a las fechas de siembra, un trigo de ciclo largo se siembra más hacia mayo, digamos, o principios de junio, y se cosecha en fecha normal, diciembre, por ejemplo, fin de noviembre, mediados de diciembre, ¿sí? En cambio, un trigo de ciclo corto se siembra más hacia fines de junio o hasta principios de julio y se cosecha prácticamente a la misma fecha en el mismo momento que el de trigo de ciclo largo, ¿sí? O sea, la diferencia está en el largo del ciclo. Bien, después con respecto a la clasificación en actitud industrial, se lo clasifica en grupos, grupo 1, 2 y 3. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa clasificación en grupos? Es en el contenido de gluten, contenido de proteína que está relacionado al contenido de gluten y cualidades panaderas, ¿sí? O sea, es decir, básicamente es la actitud que tenga esa harina que se extrae de ese trigo para ser panificados. Bien, otro tema que también lo van a ver en maquinarias, ¿sí? Y en todas las materias, porque es un tema común a todas las materias, son los componentes del rendimiento. ¿Qué son los componentes de rendimiento? ¿O cómo se expresan? Los componentes de rendimiento se pueden expresar en kilogramos por hectárea, en quintales por hectárea o en toneladas por hectárea, ¿sí? Los componentes de rendimiento son útiles para cualquier cultivo. Ahora lo estamos viendo en trigo, pero son útiles para soja, para una hortícola, para frutales, para cualquier especie que se cultive. Los componentes de rendimiento son 3, ¿sí? Plantas por unidad de superficie, ¿sí? Es decir, cantidad de plantas por unidad de superficie. Granos o semillas por unidad de superficie, cantidad de granos o semillas por unidad de superficie. Y peso de 1000 semillas, ¿sí? Es decir, esos 3 componentes del rendimiento determinan cuál va a ser el rendimiento expresado en cualquiera de estas unidades de cualquier especie que se trate, en este caso trigo, ¿sí? Un trigo, por si no lo saben, los rendimientos en esta zona andan alrededor de entre 3 y 6.000 kilogramos por hectárea, ¿sí? Bueno, en función de qué componentes de rendimiento se hayan logrado, ¿sí? Es decir, qué cantidad de plantas por unidad de superficie, qué cantidad de granos o semillas por unidad de superficie y cuál sea el peso de esa semilla, va a determinar mayor o menor rendimiento, ¿sí? Bueno, espero que no los haya aburrido y que haya sido claro, así que seguimos en contacto. Gracias, saludos.